Veamos si oramos después de eso. Por favor. Lo que vino como palabra del Señor a Jeremías respecto a la sequía. Ahí está. Oramos y platicamos. Y decimos, Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das de reunirnos, el privilegio que nos das de acercarnos a tu presencia, Dios amado, el privilegio de acercarnos a tu casa, y te ruego, manifiesta tu bondad sobre nosotros, Dios. Te lo pido, amado Cristo, derrama de tu gracia y de tu misericordia sobre nosotros, y gracias por lo que has de hacer en nuestra vida, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús y ayúdanos en esta mañana. Lo rogamos, Dios amado. Amén. Amén. Mire, hermano, aquí hay una cosa importante, porque fíjese que viene ahí y dice palabra de Jehová, que le llegó a quién, al profeta Jeremías. Pero hay una razón. ¿Cuál era la razón? Una sequía. ¿Qué es sequía? Ausencia de las lluvias, ¿verdad? Y eso obviamente, mire, hay varias sequías en la Biblia, no le quiero hablar de esa situación, pero dice que, usted empieza a leer los versos, dice que viene un señor, manda a su siervo a recoger agua, y ya no hay agua. ¿Qué pasa? Entonces fíjese que cuando usted llega al verso número 7, es donde en la Biblia de las Américas dice, aunque nuestras iniquidades, vea la cuestión, dice, nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. Entonces viene el pueblo de Israel y hace un reconocimiento. Le repito, dice esa Biblia en las Américas que tienen iniquidades y que testifican contra ellos. Dicen que han caído en apostasía y dicen que han caído en pecado. Entonces, mire, hermano, ese es delicado, porque si lo agarramos, empecemos con la iniquidad y el pecado. Recuerde que la Biblia habla de 3 niveles de pecado: transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión, cuando usted hace algo y no sabía que no era agradable eso a Dios. Alguien hizo algo, no sé, compró algo robado. Eso, usted no sabía que eso es desagradable a Dios. Ahora ya tiene conocimiento, ahora ya si lo vuelve a hacer, es pecado. Viene el pecado, les repito, es la segunda etapa, donde alguien hace las cosas con conocimiento. Por ejemplo, la Biblia en el Antiguo Testamento decía, no matarás, ¿verdad? Entonces, si alguien, por ejemplo, toma la decisión de matar a alguien más, lo hace con conocimiento, y ese es pecado. O no robarás también, ¿verdad? O no hay que mentir. Mire, son pecados porque uno está consciente, sabe que no hay que hacerlo, pero aún así lo hace. Y la tercera etapa es la iniquidad. La iniquidad es cuando alguien voluntariamente hace algo porque quiere enojar a Dios con lo que está haciendo. Fíjese, y es peligroso. El punto es que, mire, vienen ellos y dice que tenían iniquidad, que tenían pecado, pero también dice que habían sido muchas sus apostasías. Y ese es otro problema, porque fíjese que cuando empezamos a revisar eso, hay 3 niveles, precisamente. Uno es la herejía. La herejía es cuando la gente viene y empieza a decir algo que no es de Dios y se lo atribuye a Dios. Después viene la blasfemia. La blasfemia es, por ejemplo, atribuir cosas de Dios al reino de las tinieblas. Decían, Jesús es en el nombre de Belcebú echa a los demonios fuera. Ustedes me deshonran, decía él. Esa es la blasfemia, y ahí incluye la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjese, hay varias blasfemias que se dan en la Biblia. Pero entonces el tercer nivel ya no es, porque les repito, herejía. Porque viene alguien y dice cosas. Por ejemplo, Pablo le dice a Himeneo y Fileto que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, ¿cuál era la blasfemia? Diciendo una de las cosas, que la resurrección ya había pasado y le quitaban esperanza a toda la gente. Una doctrina torcida. Puede ser una blasfemia. Y la última es la apostasía, cuando la gente voluntariamente se hace una persona enemiga de Dios o se aleja completamente de Dios y vuelve a su antigua manera de vivir. Mire, y esa es la condición en la que estaban ellos, en iniquidad y en ¿cómo se llama? En apostasía. En la apostasía hay 2, la reversible, donde alguien puede regresar, y la irreversible, como la de Judas, donde ese va a condenación eterna.
delicado, ¿verdad? Pero mire, hermano, ahora vea, mire cómo estaba este pueblo, en malas condiciones. Ahora vienen ellos y por eso dice Jeremías, que le llegó con una palabra con motivo de ¿qué? De la sequía, es decir, no hay lluvia. ¿Y para qué sirve la lluvia? Dirá usted. Déjeme que le lea aquí, Deuteronomio, capítulo 11, verso número 14. Fíjese que dice aquí, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Es decir, había una función con la lluvia. ¿Cuál era? Preparar el ambiente de siembra y a su tiempo que llegue la cosecha. Mire, hermano, lo que Dios hacía. Y a la fecha, recuerde que la Biblia dice que la lluvia siempre llega. Cuando es en el tiempo de Moisés, es donde dice, mirad, dice, aquí el tiempo va a ser, ya no va a llegar, ya no va a haber diluvio. Pero lo que sí va a haber es que van a haber tiempos de lluvia. Y siempre llega. El punto básico es que mire, ¿cuál es el objetivo? Una bendición de Dios para el campo y para nosotros. Y la otra, Deuteronomio capítulo 32, verso número 2, dice en la Biblia 60, goteará como la lluvia mi enseñanza. Mire la cuestión. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Usted requiere de las dos lluvias. Ahora, ¿por qué? Porque mire, si viene usted, y como decía ahí, en Jeremías, hay sequía, no hay lluvia. Si no hay lluvia, entonces, ¿qué pasa? Está terminando una bendición. Y no hay alimento. Y la segunda cuestión, no hay palabra de Dios. Y uno de los aspectos que dice la Biblia, que irán de un mar de un lado a otro y buscarán palabra y no encontrarán. Más adelante en el Nuevo Testamento dice la Biblia que, creo que es Pedro el que lo dice, que se levantarán algunos y tendrán maestros conforme a su propia concupiscencia. Van a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y les repito, eso es peligroso. Porque entonces cuando viene usted y encuentra eso, les repito, no es solo de que diga, qué bueno, no hay lluvia, hay sequía. No, hay que ver las razones. Y de eso es de lo que le quiero hablar yo. Porque mire la cuestión. Job capítulo 12. Léalo usted, capítulo 12, verso número 15. Por favor, léalo. He aquí, él retiene las aguas y todo se seca y las envía e inundan la tierra. Ajá. Entonces, mire, está hablando de Dios que ¿qué puede hacer? Detener las aguas. La Biblia NTV dice, Él detiene la lluvia. Y entonces, como consecuencia que no hay lluvia, dice que esto se convierte en un desierto. Mire lo delicado que es. Entonces, vea, ese puede ser motivo de un trato, el que no haya lluvia. Pero entonces nosotros tenemos que ver por qué razones a veces se detiene la lluvia. Y hermano, le repito, es importante, porque Dios tiene planes en todo. Pero entonces déjeme que le veamos algo. Génesis, capítulo 8, verso 1 y verso 2. Ahí podemos ver algunos de los ejemplos. Ahí empezamos más bien con un ejemplo. Léalo usted, por favor. Y se acordó Noé de Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia del cielo. Ajá, entonces mire, hay una primera situación, se detuvo la lluvia. Ahora, ¿y eso qué dirá usted? Ahora, ¿qué era? Mire, ¿por qué se levantó el diluvio? ¿Se recuerda usted? Exacto, vio Dios la maldad que había en toda la tierra. Y entonces se puso a ver y hay un hombre, el único, que estaba en buenas condiciones, era Noé. Y le habló y durante 120 años viene Noé, empezó a trabajar durante el tiempo que le correspondía, planificaron, hicieron el arca, todo iba bien. Pero después de eso, hermano, él, como dice la Biblia en Hebreos, era pregonero de justicia. Él decía, miren,
viene un diluvio, la gente se reía, ¿cómo va a caer agua desde los cielos? No, nunca ha pasado eso, y efectivamente no había pasado, porque era un rocío lo que caía en ese momento. Entonces, mire, llegó el punto donde incluso hubo señales, porque mire, qué señal más curiosa de que vino él, estaba abierta la puerta y entraban animales en pareja. De todos, de los limpios entraban 7 parejas. Pero mire, ¿cómo iba a ser posible que usted viera que entraran 2 animales de los que usted quiera? Y mire, todo, porque ellos sí llegaban. Y los humanos viendo eso, no quisieron entrar. Mire, tenían testimonio aún con los animales. Porque la naturaleza misma les estaba enseñando. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Fueron abiertas, dice, las compuertas de los cielos y las que estaban en el interior, en el abismo. ¿Y qué pasó? El gran diluvio. Pero mire, hermano, entonces ya llegó un trato. Mire, esa lluvia que mató a muchos, preservó a este hombre llamado Noé con su familia y con todos los animales que tenía. Pero aparte de eso pasó algo. Ahora, mire, ya había muerto todo eso. Y por eso el verso 1 que leímos dice, se acordó Dios de Noé. Y cuando se acordó de él, ¿qué hizo? El verso 2 dice, detuvo la lluvia. Ahora mire la cuestión, a veces la gente ve algo como algo que no es beneficioso, pero mire, ¿cuál fue la bendición para Noé? Dejó de llover y a su tiempo descendieron las aguas. Creo que un año estuvo él ahí y al final llegó el arca donde tenía que estar. Pero ve el punto, ¿qué hizo Dios? Detuvo la lluvia. Ahora, ¿por qué? Porque tenía un plan para la familia de Noé. Ahora, les repito, ¿qué es lo que pasa en algún momento? Viene la gente y cuando hablemos una tempestad, cuando hay problemas, si usted lo quiere ver así, hermano, mire, a veces viene Dios, detiene la lluvia, ¿pero para qué? Para que usted vea la mano de Dios. Para que usted vea que no está solo caminando. Mire, hermano, a veces nosotros nos sentimos afligidos y por eso la Biblia dice que caerán a tu lado, ¿cuántos? 1000. ¿Y a tu diestra? Y más a ti, ¿qué dice? Mire, hay promesa de Dios. Pero a veces uno dice, sí, está bien cerca, tiene razón, puede que pase a la par, pero no llegará. Porque la promesa es que el ángel de Jehová, ¿qué dice? Exacto, va a acampar alrededor nuestro y nos va a defender. Mire, hermano, ahora para eso, por supuesto, usted tiene que estar en buenas condiciones espirituales. Pero entonces ve el punto, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Quiere detener la lluvia porque ya preservó la vida de Noé con su familia, pero ahora lo que va a hacer es sacarlo del arca para que haya un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo una nueva oportunidad de comenzar a hacer las cosas y ahora bien. Por eso, hermano, en algún momento viene usted, vengo yo y tal vez sentimos como que las cosas no van como quisiéramos. A veces viene usted y dice, ala, ¿y qué pudiera hacer? Pues eso es lo que hace Dios. Por eso, mire, ¿cuántos eran los que se salvaron en el arca? Hermanos, de personas. Hermanos, ¿ustedes de qué Biblia leyeron? 8. Era Noé y su esposa. Tenía 3 hijos. Sem, Cam, Jafet. Hay 3 hombres más, Noé 4. Y cada quien era casado. 4 por 2. Ya ve, hermano. 8. Y 8 en la Biblia es un número que habla del reinicio. Es la oportunidad de comenzar a hacer las cosas bien. Mire, hermano, eso es lo que le pasó a usted y lo que me pasó a mí cuando precisamente veníamos nosotros. Pero ¿y eso qué dirá usted? Mire, hay una lluvia, por ejemplo, que fue, dice Mateo, ¿qué es? 7, ¿verdad? Donde habla de que llegó la lluvia sobre una casa. Llegó lluvia, ríos y vientos. Pero dice que como la casa estaba fundada sobre la roca, ¿qué pasó? No le pasó nada. Pero ¿qué pasó con la casa que estaba fundada en la arena? Le llegó la destrucción. Entonces se da cuenta, mire, uno de los aspectos iniciales es que usted tiene que estar puesto sobre la roca. Por eso el Salmo 40 es bonito. ¿Estando dónde? En el pozo de la desesperación. ¿Qué pasó con ese hombre? Lo único que podía hacer era levantar, clamar, y cuando dice, y oyeron su voz, y lo tomaron y pusieron sus pies
sobre la roca. Hermano, cuando usted se sienta así, recuerde esto. La Biblia dice precisamente que Dios no nos va a dar una prueba mayor de lo que usted y yo podamos resistir. Y si Él es Dios, que dice que juntamente con la prueba, da la salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted dice, es que ya no aguanto. Bien aguanta, hermano. No diga así mejor porque dice, hermano, ya no aguanto. ¿Qué le pasó? Un problema. ¿En dónde? En mi hogar. Ya no aguanto el problema. Bien aguanta. No, ya no aguanto, ya no sé qué voy a hacer. Entonces le van a agregar otro ingrediente a esa su receta. Ya tiene el problema familiar, ahora tiene un problema económico. Y ya no aguanto. Bien aguanta. Entonces le tiran un problema, enfermedad. Ay, Dios, enfermedad, dinero y problema en familia, ya solo ahí ya tendría usted que aguantar. Ya no tendría que quejarse, ¿verdad? Si usted dice, no aguanto, entonces lo dejan sin trabajo. Y ya lleva 4, fíjese, hermano. Viene a la iglesia, clavos con los hermanos, ya lleva 5. Sigue alegando problemas con los vecinos, ya lleva 6. 6 número de hombre, mire, hermano. Mejor no diga no aguanto. Mejor dígale, Señor, ayúdame a salir. Es que mire, si a usted le gusta quejarse, hermano, tiene problemas. Porque entonces, mire, ¿qué pasa cuando uno tiene una situación? Lo primero es que anda asustado, enojado y no sabe qué hacer. Y lo que la Biblia dice, cálmese, dice, paraos en los caminos. Primero calmémonos. Mire, yo me recuerdo una vez que tuvimos que llevar a una sobrina de Irma al médico. Estaba sangrando. Y me la llevé y iba la mamá, la cargó. Pero la niña, como vio sangre, hermano, estaba llorando. Y asustada la mamá también. Yo no, porque no era mi hija, ¿verdad? Pero, mire, hermano, pero ellas estaban bien asustadas. Y como está, mire, con el susto y el corazón, ¿sabe cómo bombeaba? Entonces va a desangrar. Y en lo que estábamos ahí, el médico estaba atendiendo a alguien, ahí sentados esperando. Entonces una señora muy sabia le dijo, mire, primero cálmese, cálmate, nena, cálmate, porque si te calmas, va a dejar de salir sangre. Y le empezó a hablar, la calmó, y cabal, mire, solo se calmó y ya no salió la sangre. Eso es lo básico. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, hermano, es que, ¿ahora qué hago? Ahora, hermano, por todos lados andamos desesperados. Primero cálmese, porque les repito, ¿qué van a hacer? Hermano, lo que va a hacer Dios es a detener la lluvia, porque Él tiene un plan para su vida. Así que como le pasó a Noé, mire, detuvieron la lluvia y llegó la oportunidad de un nuevo reinicio. ¿Ya ve? Vamos bien ahí, ¿verdad? Mire esta otra cuestión. Esta sí es Éxodo, capítulo 9, verso 23. Léalo usted, por favor. Éxodo 9:23. ¿Ya lo encontraron? Entonces mire, aquí hay otra lluvia. Pero esa ya no era agua. ¿Qué era? Granizo. Ahora mire, hermano, si usted se recuerda, dice en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que en algún momento va a llegar granizo. Dice que es del peso de un talento. ¿El talento cuánto era? ¿Ah? 2 libras. No, ese no es el talento, no me recuerdo, es entre 40 y 50 libras. Según me recuerdo. Pero bueno, déjeme, pongámosle 2 libras, como dice el hermano, pero yo recuerdo que es bastante. El punto es que, mire, hermano, es grande. 21.600 gramos. 21.600, dividido entre 460, hay alguien que... Nah. Es que 460 gramos es una libra. 21.000, ya ve, es bastante. Entonces el punto es que, mire, está pesadito. Porque usted ha visto, no sé si ha visto noticias que han caído bolas de granizo precisamente y que cae sobre un carro y han destruido. 43 libras. Ahí está, gracias. Ya ve, 43 libras. Por ahí me recordaba yo. Por unos puntos me equivoqué. Entonces, mire, hermano, cayó granizo. Incluso recuerde que dice que cayó de tal manera que el hombre que escuchó
que iba a caer granizo y tuvo temor de Dios, guardó a sus animales. Y el que no los dejó en el campo y murieron. ¿Por qué? Porque les caía encima. Se recuerda, miren, nosotros estamos aquí en, ¿dónde? Las Orquídeas, cuando fue el volcán, que tenía tos el volcán y empezó a sacar el montón de ceniza. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan que andábamos allá? Hermano, y mi carro que tenía, cuando vio un montón de puntitos blancos, toda la piedra que le cayó y arruinó la pintura de una vez. Pero mire, y ahora pero entonces mire, hermano, viene y cae granizo en Egipto. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Llega el punto donde Faraón le habla a Moisés: no, hombre, mira, los voy a dejar ir, pero ¿sabes qué? Haceme el favor, que ya no caiga más granizo. Vaya, dijo Moisés, y el verso 33, cuando usted lo ve, dice, y se detuvo la lluvia. ¿La lluvia qué? Y el granizo. Fíjese, pero cuando usted ve el verso 34, y dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, entonces, ¿qué dice? Se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Entonces, mire, hermano, le detuvieron la lluvia. ¿Ahora por qué? Porque aparentemente estaba arrepentido. Ese es Faraón. Pero recuerde que el trato para Faraón, dice Romanos, para eso levanté yo a Faraón, para mostrar en él mi poder. Entonces, mire, ¿qué pasó con este hombre? El arrepentimiento solo porque está el problema enfrente. Y eso, mire, hermano, eso cualquiera lo hace. Agarrar a un ladrón, lo van a meter a la cárcel, no, hombre, por favor, le prometo que voy a cambiar. Lo dejan suelto y otra vez va lo mismo. Eso así va a ser siempre, no tiene arrepentimiento. El problema muchas veces está con la gente, mire, como Faraón. Muy bien, le detuvieron la lluvia porque ¿sabe qué es eso? Es la lluvia del trato de Dios. A veces, hermano, Dios tiene que agarrar a una persona y empezar a hablarle, porque la Biblia dice, la traeré, y la atraeré con lazos de misericordia. Nos atrae con amor. Y Él nos está trayendo poco a poco. ¿Y qué pasa? La gente, hermano, no quiere más de Dios. Entonces llega un punto donde empieza el trato. Llega el trato y ahí, ¿qué hace? Mire, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente cuando tiene un problema? ¿Qué hace usted? Tiene que acercarse a Dios. Porque mire, hermano, con problemas, si ni siquiera quiere buscar a Dios, y ahí tiene más problemas. Le conté porque eso, yo sí hablé con esa persona, problemas en el hogar, problemas en el negocio, problemas en el vehículo, problemas de dinero, problemas de salud. No me acuerdo qué otro me dijo, pero solo clavos. Y ya no iba a la iglesia. Y le digo, mire, en su casa usted encerrada, ¿qué hace? ¿Qué hace usted cuando se queda en su casa? No hablemos de otro, ¿ah? Ver tele. ¿Y por qué no tiene nada que hacer? Sí, porque mire, hoy domingo, dice domingo, hoy va a la iglesia. Pero ¿qué pasa con el que hoy no vino? ¿Sí? Había buen partido, ¿verdad? En la tele. Pero realmente, mire, de veras, ¿qué hace usted cuando no, como ya tiene ese tiempo disponible con el que no contaba? O le dieron 2 días de vacaciones donde usted trabaja. Hermano, si no tiene para salir a pasear, viéndote en la casa. Entonces, ¿qué hace el hermano en su casa? Eso. Y con necesidad de Dios. Pero entonces, mire, ¿qué pasa? Le detienen la lluvia. El trato está ahí, pero ¿qué pasó? No hubo un cambio en su vida. Y que es Hechos capítulo 3, ¿verdad? Creo que el verso 16 o verso 19 dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de refrigerio sobre vosotros. El arrepentimiento habla cambio de mente. El convertido significa cambio de actitud. Fíjese, hermano, uno de los problemas que tiene la gente es que sigue pensando igual. ¿Cuál era el problema de Job? Mire, ya perdió. Primero le robaron todo, le quemaron todo, los animales, los hijos, las casas, todo se fue quedando poco a poco sin nada. Pero ¿cuál era el problema real de Job? Él creía que no lo merecía. ¿Cómo es posible? De plano que Dios se equivocó. Si yo tuviera alas, subiría, me presentaría delante de Dios y arguiría a favor mío y le diría, Dios, estás equivocado.
Así decía él. Pero recuerde que cuando se habla de Job, no era tan justo. En ese momento no era tan justo. Muy bien dijo, aquí para que estemos todos tranquilos y no haya problemas entre hermanos, a cada uno le doy su casa. 7 hijos, una casa para cada uno. ¿Quieren trabajo, quieren dinero? Ahí está. Son independientes. Sí, pero ¿y sus 3 hijas? No les dio igual, no les dio nada. Entonces no era tan justo, ¿verdad, hermano? Él oraba y dice, el apóstol lo decía un día, él oraba solo por sus hijos, pero no oraba por sus hijas. ¿Usted por quién ora? Por todo. Sí, así tendríamos que hacer, ¿verdad, hermano? Pero entonces se da cuenta, Job venía y mire, hermano, siempre tenía clavos. Hasta que al final, cuando ya Dios le habla, dice, antes de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora me doy cuenta que por gusto abría la bocota, decía Job. Vaya que solo Job era así, ¿verdad, hermano? Entonces dice él, mira, ahora entiendo que estoy equivocado, me arrepiento en polvo y en ceniza. Y total, mire, viene, pero ¿qué pasó? Él entendió. Le detuvieron a Faraón la lluvia, pero continúa haciendo lo mismo. Entonces, mire, hermano, cuando viene Dios y llegó una situación a su vida y ya se calmó, ¿ahora qué tiene que hacer? Cambie usted de actitud también. Lo estaba molestando a alguien, cobrando y cobrando y cobrando. Ahora ya dejaron de cobrarle. Ya, ¿qué va a hacer? Bueno, ahora planifique y empiece usted a pagar, porque dentro de un tiempo regresan a lo mismo. Vea cómo sale. Pero mire, hay una situación, una actitud que uno tiene que tomar. Ya salió del problema mire, se equivocó en algo. Ahora le llegó el respiro, ahora sea sabio, no haga lo mismo. Le conté porque, mire, hermano, eso pasó hace años en la zona 5. El apóstol le estaba predicando, Dios le dio un rema. Mire, hay gente que está atrapada en cadenas porque está lleno de deudas. Y vamos a orar, y oraron por todos. Y dijo, mire, los que están trabajando aquí a tiempo completo en la iglesia y tienen una deuda, yo desde aquí se las perdono, ya no deben nada. ¿Qué hace usted si le perdona la deuda? Hermano, se enoja. Mire, contentos los hermanos, porque me contaba uno, mira, tenía 3 semanas de que había pedido un préstamo y se lo regalaron prácticamente perdonado. Contentos, mira, ahora ya no tenían la deuda. ¿Sabe qué hicieron? Ahora pidieron otro préstamo. No cambiaron, hermano, no cambiaron. ¿Se da cuenta? El objetivo era que fueran libres. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Buscaron otra vez la cadena. ¿Se da cuenta? Era el problema de Faraón. Y es lo que usted tiene que hacer, tener el cuidado de no caer en eso. Sigamos leyendo Deuteronomio, capítulo 11, verso 16 y verso 17. Vamos bien ahí, ¿verdad, hermano? ¿Todavía? ¿Hermano? Amén. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Ajá. Mire, hermano, ese era un problema, porque ¿cuál era la situación? El verso 16 dice, se podrían desviar y servir a otros dioses. Es lo que dice más adelante el Deuteronomio 13, el que es profeta o soñador de sueños. Dice una señal, se cumple, ahora dice, vayamos en pos de otros dioses que no conociste. Y efectivamente se desviaron. Entonces, como consecuencia ¿sabe qué es eso? Porque miren, recuerde que cuando se habla de los mandamientos, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Es, oye, oh Israel, el Señor, Jehová tu Dios, uno es. Y dice, y amarás al Señor. Ese es el primero, dice el primero. Después dice el más grande mandamiento y después el primer mandamiento con promesa. Pero entonces dice la prioridad, Dios. Entonces, mire, cada cosa que en su vida y en la mía se convierte en prioridad antes que Dios, se convierte en un mini Dios para nosotros. Porque entonces vea la cuestión, ¿cuál es la prioridad de la persona? La prioridad que podríamos poner de ejemplo.
Hermano, la familia. Esa podría ser la familia, lo que él puso en primer lugar antes que Dios. Fíjese. Otro podría ser el trabajo. Otro podría ser, hermano, mire, dedicarse, si usted quiere, a un deporte y dedicarle más a eso que a la búsqueda de Dios. Otro podría ser los estudios. Mire, cualquier cosa. El negocio, el dinero, porque recuerde que incluso el dinero se convierte en idolatría. Entonces, mire, y cambió la prioridad. Hermano, nos juntamos en la iglesia. No puedo, hermano, tengo que hacer, ¿qué? Tenía que chatear. Tenía que dedicarle, no sé, ¿cuántas horas le dedica usted a su celular? Hermano. Mire, no sé si a usted le llega un mensaje, pero a veces dice, si así como te metieras tantas veces al Facebook, así te metieras a buscar de Dios, serías bien espiritual. Hermano, porque así es de veras, yo no sé cuántas veces lo ve usted. Ese, hermano, es un problema para la gente del tiempo final. Y que de veras, mire, hermano, y es delicado lo que está pasando. Porque entonces, mire, cambió la prioridad. ¿Por qué no va a la iglesia? Es que mi hijo está pequeño. Y entonces ahí los hermanos cómo hacen de bulla cuando cantan. Y viera que las hermanas cuando danzan, que suenan el pandero. Y viera que, no, mejor no, pobre mi nene, mejor me quedo en la iglesia. Vaya. En la casa, dice, vaya. Cambió la prioridad. Le conté, mire, porque en Villanueva cuando estábamos ahí, una hermana no iba a la iglesia. Ella vivía como a una cuadra de la iglesia. Pero era muy raro que llegara. No sé cuántas veces llegó realmente. Pero le decía, ¿y por qué no a la iglesia? Es que mi esposo vive, creo que en Los Ángeles. Se había ido mojado. Pero si él llama y yo no estoy en la casa, viera cómo se pone, cómo alega. Entonces tengo que estar todo el tiempo en la iglesia, en la casa, esperando su llamada. ¿Qué la tenía atrapada? La llamada del esposo. ¿Cuál era su prioridad? El esposo. ¿Cómo se lo podía arreglar Dios? ¿Ah? Fácil, hombre. Que lo manden por mojado, que lo manden de regreso. ¿Verdad? No, quitarlo, no ore por eso, hermana. Usted no vaya a orar por eso. Sobre todo, irme a que no ore por eso, ¿verdad? Que si no sufre toda la iglesia también. Entonces, mire, hermano, esa es una cuestión, pero le repito, prioridad. Entonces ve el punto, porque entonces, ¿qué hacen ellos? Les detuvieron la lluvia porque cambiaron de prioridad. Y les repito, cuando usted y yo cambiamos las prioridades, tenemos problemas. Y no debería ser así. Porque entonces, mire, hermano, ese es el trato que llegó con ellos. Mire, el complemento está en Jeremías capítulo 3, verso 3. Dios. Se me fue la batería. Tráeme la batería. Jeremías 3:3. Lea el verso 2 y verso 3 mejor. Versos 2 y 3. Ajá. Alza tus ojos a las alturas, desoladas, y mira, ¿dónde no te has prostituido? Junto a los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto, y has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera y no quisiste avergonzarte. Ajá. Mira, ahí estamos hablando del pueblo de Israel. Pero, ¿qué dice? Se había prostituido, y una de las traducciones que se habla en ese sentido es que se prostituyeron detrás de otros dioses. Se fueron en pos de otros dioses, dice la Biblia. Entonces, mire, ¿cuál fue el problema por el cual ellos cayeron en ese problema de, digámoslo así, de prostitución o de idolatría? El hecho, hermano, de que se desviaron. Ahora, ¿qué pasó? Como consecuencia, ¿qué dice? Les detuvieron, ¿qué? La lluvia. Y mire, hermano, ese es uno de los problemas bien delicados que hay en algún momento. Porque a veces la gente dice, mire, me pasó tal cosa. Les repito, la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en algún momento? Mire, hermano, parte de las situaciones que se va dando en algunas personas es el hecho que venimos nosotros. Y le repito, uno dice, ¿y por qué hay tal problema? Pero mire, están explicándole y aún así no quieren cambiar.
Hermano, ¿alguna vez usted se ha equivocado? Y que le dijeron, está haciendo las cosas mal. Nunca le dijeron eso. ¿Y qué hizo cuando le dijeron que se había equivocado en algo? ¿Rectificó? Algunos sí, otros, ay, a alegar se ponen. Y no quieren cambiar. Mire, esa es la actitud de un religioso que de yo nací en esa religión y aquí me voy a morir. Esa es la actitud de la gente, hermano, que no quiere ceder. Está equivocado, pero quiere seguir igual. Sí, es cierto, lo hice mal, pero yo sigo haciendo lo mismo. Hermano, usted no conoce a alguien así. Hermano, hay gente que lo asusta a uno. Lamentablemente le digo, es esa actitud, le repito, en la cual usted tiene que evaluar, porque mire, si usted se equivocó, tiene que rectificar, tiene que hacer ahora las cosas bien. Pero si no las hacemos así, entonces, hermano, esto nos va a causar un buen problema. Es serio eso, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Solo déjeme ahorita, déjeme ver que se me había ido la batería y ahorita está reiniciando esta cuestión. Es Amós, que es, creo que es capítulo 3. Déjeme. Aquí está, ¿ve? Ahí estamos. Vamos a ver, ahorita le digo. Sí, Amós, no, capítulo 4, perdón, hermano. Capítulo 4, verso 7 y verso 8. Ajá. Entonces, mire, aquí hay un problema. ¿Cuál era el problema de ellos, otra vez? ¿Ah? El verso 8, perdón, dice en la Biblia 60, no os volvisteis a mí. Ahora, mire, que se recuerda cómo fue el trato en Egipto. Mire, le voy a decir, viene Dios, mandaron a Moisés. Y primero presentó las señales de metiendo la mano ahí que le salió leprosa y que agarraron la vara y se convirtió en ¿qué? Exacto. Y cuando se presentó delante de Faraón, ¿qué hizo? Mira, ese señal de Dios lanzó a Aarón la vara. ¿Y qué pasó? Está fácil, dijo el Faraón, llamen a los magos, llamen a los hechiceros. Y llegaron, ¿qué hay que hacer? Tal cosa. Tiraron también sus varas y pasó lo mismo. Pero ¿qué hubo de diferente? Hermanos, ¿qué hizo la vara de Aarón? Se comió las otras. Y viendo ese Faraón, endureció su corazón. Después el agua la convirtió en sangre, ¿verdad? Después, mire, le puso señales donde todos vivían lo mismo. Israel y egipcios, lo mismo. No, entonces no es de Dios. Bueno, dijo Dios, ahora va a haber una diferencia. A partir de ahorita, creo que no fue así la de los piojos, donde ya hubo diferencia, que había problemas solo con los egipcios, pero no había nada con Israel. Y hasta mandaron a verificar, ellos no tienen ese problema. El montón de plagas, que un grupo era para todos, otro grupo era solo para los egipcios. Y ahí miraban ellos la diferencia. Ellos no les pasa nada y a nosotros sí. Y viendo eso, les repito, como dice la Biblia, siempre endurecían su corazón. Ese es el problema, fíjese, que se estaba dando. Y entonces, ¿sabe qué ocurre, hermano? Porque ahora vienen ellos. Y se dan cuenta, ve pues, aquí está lloviendo, Dios los bendice, ve pues conmigo no, ve pues allá sí, y se daban cuenta. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Hermano, ¿qué hay que hacer? Mire, ¿para qué le sirven los testimonios a usted, por ejemplo? Hermano, para que se dé cuenta que hay respuesta de Dios, para que su fe aumente y para que usted anhele pedirle también a Dios.
Ese es el objetivo. No es solo a qué bueno, qué malo lo que hizo aquel. No, es para que se den cuenta la diferencia. Ese era el objetivo. Pero les repito, ¿qué hicieron ellos? Decía, ve, el verso 8. Llegaron a 2 o 3 ciudades y ahí no, ahí dice, hay agua y no se sacian. ¿Qué pasa allí? Aquí sí hay agua, aquí no hay. Se daban cuenta del trato y aún así no se acercaban. Hermano, mire, ese no es el hecho de que usted tenga que pasar penas. Aquí está la situación, el hecho de que usted en algún momento tiene que aprender. Por eso Gálatas capítulo que es 6, ¿verdad? Si alguno es sorprendido en alguna falta, que dice, vosotros que sois espirituales, hay que restaurar al tal con espíritu de mansedumbre. Pero dice, no sea, considerándote, no sea que tú mismo caigas en el mismo error. Entonces, esa es la razón. Pero no es solo a que ese que malo, no, hermano, es que uno debe de evaluar. Entonces dice, ve, ahí está cayendo lluvia, esa es la bendición de Dios, ahí no hay lluvia, ese es el trato de Dios. Entonces, eso lo que tenía que hacer era moverlos a que buscaran más de Dios. Pero no hicieron eso, al contrario, más se alejaban. Y les repito, ese es el problema, no se quisieron volver. Y ahora, ¿qué es eso? Mire, hermano, mire, ahorita le voy a contar, una vez mi sobrino, el pequeño, el hijo pequeño de mi hermano, llegó ahí la cuestión de graduaciones. Y cabal, había un muchacho que el papá era su primer hijo y se tenía que graduar a nivel medio. El papá emocionado, mire, su primer hijo y graduándose de bachiller, hermano, emocionado. Él hablaba, él hacía, lo pusieron presidente de la Asociación de Padres de Graduandos, organizando todo. Hermano, él feliz porque todo iba a ser. De repente en agosto llegan las calificaciones, perdió su hijo. Se puso a llorar. Ya viendo el hijo al papá llorar, él también. Hermano, ¿qué haría usted? Yo no sé cómo fue usted para graduarse, pero hermano, mire la situación. Entonces yo le conté a mi hermano, fíjate vos que le pasó esto a aquel. Pobre, pobre. No el hijo, porque el hijo había sido Aragán. Él perdió por Aragán, pero el papá estaba emocionado, ilusionado con un triunfo del hijo. Y él sí estaba dolido y por eso lloraba. Pobre él, le digo, porque mira lo que le pasó. Y él lo primero que hizo, tenía a mi sobrino, el pequeño. Mira, y si vos haces lo mismo, empezó a regañarlo, fíjese. Y le pasó lo mismo, fíjese. Pero mire, hermano, ahora qué es lo que pasa, porque aquí se ve, estás viendo esto, que sirva ejemplo para ti. Que no sea para alejarte, sino para que nos acerquemos más a Dios. ¿Por qué tiene que vivir uno esa situación? ¿Para qué va a probar a ver si duele el golpe? Mejor que le cuenten, hermano. Póngase otra vez, hermano, a ver qué cara hace, le diría yo, hermano. ¿Por qué vamos a querer hacer eso? No, aquí se ve, le detuvieron la lluvia a estos. Entonces eso que nos anime a nosotros a buscar más de Dios. Para que no vivamos esa cuestión. Y para que pidamos misericordia de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque entonces, hermano, mire, ¿qué hace Dios? Va a ver su corazón. Va a ver que usted está dispuesto a buscar. Y no por miedo, sino por agradarlo a Él. Es que vamos a hacer cambios en nuestra vida. Mire Ageo, capítulo 1. Ay Dios, capítulo 1, verso 2, verso 4 y verso 10. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de la casa del Señor sea reedificada. El verso 4 y verso 10. 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestra casa artesanadas mientras esta casa está desolada? Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Entonces, mire, aquí hay una cuestión. ¿Por qué les detuvieron la lluvia? Mire, ese capítulo 1 de Ageo es bien delicado, hermano. Ahora, ¿por qué les detuvieron la lluvia? Hermano, está fácil.
Mire, porque cambiaron de prioridades. Por eso. Mire, hermano, ese es uno de los problemas que hay. ¿Y sabe por qué hay gente? Dejemos a un lado lo de la casa de Dios, ahí se lo explico. Pero ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Usted debe trabajar en base a prioridades en su vida. A nivel personal. Viene usted. Le pagaron. Qué bien. ¿Qué es lo que primero que tiene que hacer? Usted alquila casa, tiene que pagar. ¿Qué más tiene que hacer? Pagar los servicios, agua, luz. Esa es prioridad. ¿Qué otra cosa es prioridad? Dar gasto, hermano. Y esa es una prioridad que usted dice, no, hombre, yo siento de Dios que esta quincena no le doy nada a mi mujer. Ay, hermano, ella va a sentir de Dios no darle de comer a usted también. ¿Verdad? Prioridades, hermano. Colegio. Si está en colegio, hay que pagar. Nada que no quiero, ese es compromiso, prioridades. No, hombre, mira, ya me pagaron, vayámonos ¿a dónde? Al puerto. ¿Y como cuánto vamos a gastar? Como tanto. Vamos a dejar de pagar el alquiler, el agua, la luz y el colegio, pero ahí miramos qué hacemos, cambió de prioridad. Y mire, va a tener problema. Ahora, eso a nivel personal. Porque mire, ¿qué hizo usted? Qué ofertas, se los decía. Buenas ofertas salieron. ¿Qué televisor este? Si usted compraba uno, le regalaban otro. Ahí está, todavía no sé si está la oferta todavía hoy, por si quiere ir. Pero mire, hermano, es una ofertona. Dice uno, qué bueno, vamos a comprarla. Sí, pero, hermano, tiene que pagar. Tiene un compromiso de hace días. Y dijo que solo le pagaban a fin de mes y se ponía al día. Mire, hermano, a nosotros, gracias a Dios, nunca nos tienen que llamar para que paguemos alquiler. Nunca tenemos ese problema. Incluso ese es lo que se lamentó allá el don Rodolfo, porque nosotros nunca fuimos mala paga. Al contrario, había que pagar, a pagar. Nada que a ver si viene el pastor y que se me esté escondiendo, olvídese, hermano. Nada, a pagar, pagar. Esa es la prioridad. Porque nosotros tenemos que dar buen testimonio. Entonces, mire, igual usted, le repito, aquí habla de prioridad. Ahora, acerquémoslo a Dios también. Mire, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué pasó con ellos? Se dedicaron de lleno, ¿a qué? A la construcción, porque dice, mire, ustedes viven en casa artesonada. Ustedes viven en casa que tiene piso de mármol, tiene esto, grifería, ¿qué? Italiana o alemana, tiene, mire, todo lo que tenían, lo mejor que había. Sí, pero descuidaron la casa de Dios. Porque por darle todo su tiempo, todo a sí mismos, se olvidan de Dios. Y entonces por eso le detuvieron la lluvia. Mire, hermano, ese es un problema que todos podemos cometer. Ahora, ¿por qué? Porque ¿sabe qué ocurre? Mire, usted sale a trabajar. Su prioridad debería ser Dios. Pero debería de levantarse unos 5 minutos antes y pedirle a Dios. En ponerse en oración, aunque sea 3 minutos si quiere, o 1 minuto. Pero ¿cómo se levanta usted algunas veces? Hermano, no se levanta, lo tienen que levantar, porque ya le agarró la tarde otra vez. Y hermano, ¿qué es lo que pasa? Tenía que irse a las 6 y eran 6 menos 10. Hermano, solo corriendo. Solo saludó el agua, se medio echó y hermano no comió y ahí una bolsita le pusieron y ahí va en el camino. Pero, ¿oró? No. ¿Leyó Biblia? No. No hizo nada. ¿Por qué? Le repito, porque ya va atrasado. ¿Por qué? Porque no planificó. Y eso, hermano, le digo, le conté que mire, yo entraba en alguna época, yo estaba en banco en la Reforma. Avenida Reforma estaba la agencia y fíjese que tenía que entrar 8 en punto. ¿Sabe qué hacía? Como mi hija era pequeña, le decía Irma dormido, cuando ya esté la nena me despertás. Me despertaba, me iba en moto, la llevaba. Y de regreso a mi casa, ahora sí, a bañarme, a comer y a arreglarme rápido, que ya iba atrasado. Y hermano llegaba, cuando yo llegaba, todos los parqueos de ahí estaban ocupados a buscar, perdiendo tiempo. Tenía que entrar 8, entraba 8:15, 8:20, 8:30. Cada día que llegaba, regañada segura. Ya sabía. Hasta que un día el apóstol habló de que un cristiano debe demostrar con un buen testimonio, como incluso siendo puntual hasta para trabajar.
Y hermano, esa sí me pegó, fíjese. Y de veras, dije, de plano que tengo que cambiar. Y empecé, mire, el primer día, ¿sabe qué hice? En lugar de esperar que la nena estuviera arreglada, yo fui, me arreglé, me bañé y la fui a dejar. Y me fui allá a donde tenía que ir. Mire, hasta podía escoger dónde parquearme, que había dónde. Y entonces ya hice eso. Ahora cuando entré, los que sí madrugaban, ¿vio usted qué? ¿Se cayó de la cama o lo echaron de la casa? Ay, hermano, no sé si alguna vez le han dicho a usted así. Le cuento que a mí sí, en ese tiempo, pues. Pero mire, hermano, la prioridad. Le digo, mire, yo por mi trabajo, yo tenía que levantarme a estudiar todos los días. Yo tengo que hacer eso. Y el hábito no se me quitó, que le digo, tengo años de hacer lo mismo. Entonces yo tengo que madrugar y me pongo a estudiar, me pongo a pedirle a Dios, hago algo. Pero hermano, después tengo lo que tenga que hacer, pero ya le tengo que dar la prioridad. Pero ¿qué pasa? Le repito, ¿qué pasa a veces con el cristiano? Yo cargo, en mi carro cargo una Biblia. Pero le digo, esa Biblia a veces ni siquiera la leo. Pero ya he tenido que leer en mi casa. Y a eso se refiere, mire hermano, porque Ageo dice eso, cambiaron de prioridad, se dedicaron a lo propio y se olvidaron de Dios. No, pero soy cristiano, tiene razón, pero no ora, tiene razón, pero no lee Biblia, tiene razón, pero no se congrega, tiene razón, pero tal cosa. No se acuerda de Dios, de nada. Entonces eso hizo que la lluvia se detuviera sobre ellos. Y cuando ellos meditaron, dice, suban al monte. Y subir al monte, recuerde que lo básico es 3 cosas. 1, para ser honrado. 2, para ser visto. Y 3, para morir. Y cuando usted sube al monte, significa que va a morir a lo que es usted como persona, usted como prioridad. Y pone en primer lugar a Dios una vez más. Y entonces llega la bendición de Dios una vez más. Mire hermano cómo va la situación. Pero, ay Dios. Miremos Jeremías capítulo 5, verso 24. Léalo por favor. Ajá, entonces mire, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Mire, te voy a decir, la Biblia Prat, le voy a leer aquí. Permítame, lo voy a poner. Dice, la Biblia Prat dice, y no dicen en su corazón. ¿Qué es lo que no dicen? Temamos ya a Jehová nuestro Dios. Fíjese. ¿Cuál era el problema? Un corazón obstinado y rebelde. Ah, miren, cómo tenían su corazón. Ah, hermano, ¿se da cuenta? Entonces, mire, ¿cuál era el problema de ellos realmente? Como dice, corazón obstinado y rebelde. Las otras Biblias dicen que no tenían prácticamente el temor del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Vienen ellos y saben algo. Reconocen que dependían de Dios, pero ¿qué dice? Ahora dice, después dice, temamos ya a Jehová. Es lo que deberían de hacer. ¿Por qué? Porque Él es el que nos daba las lluvias. Él es el que hacía tal cosa, fíjese. Entonces, ¿qué es lo que dice? La Biblia PDT dice, no se detienen a pensar. Simplemente dice, qué mala suerte, no hay lluvia. Pero no se ponían a pensar que era la actitud de ellos. Lo que hablamos de Ageo, que es lo que había hecho que se detuviera la lluvia. Pero miren, este punto es importante, porque dice, ve, yo reconozco que la lluvia proviene de Dios. Y cuando uno empieza en esa etapa, empieza reconociendo que nuestra vida depende completamente de Dios. Y mire hermano, esa es de las cosas más difíciles que hay. Porque realmente cuando la persona reconoce que eso sí es de Dios y que Dios tiene la solución, tiene la oportunidad de volver a hacer lo mismo que hacía antes. Tiene la oportunidad de acercarse y decir, Señor, me alejé un poco, pero una vez más estoy aquí. Y por eso el libro de Isaías, recuerde que dice,
todo el día extendí mis manos a ver si regresaban. Pero dice, este era un pueblo rebelde y no quisieron saber nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, hermano? Recordar algo que es fundamental, que mire, Dios, como dice ahí, es el que da la lluvia, tenemos que regresar a Él. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. Y nosotros cantamos diciendo, a Él correrá el justo y levantado será. Amén. Entonces, una de las bendiciones que usted tiene es, hermano, reconocer que de Él proviene todo. Cantábamos antes, las riquezas y la gloria provienen de Dios. Eso lo dice David. Fíjese, pero entonces reconocer que todo lo bueno que podemos tener viene de Dios. Entonces lo que tendríamos que hacer es empezar a buscar. Empezar y buscar la nueva etapa para que entonces, hermano, no tengamos el mismo problema. ¿Cuál fue el problema? Regresemos en ellos, hermano. No rectificaron su conducta. Y lo que usted y yo sí tenemos que hacer es eso precisamente, hermano. Reconocer que necesitamos buscar de Dios. Porque el hombre solo no puede depender de sí mismo. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y cuando usted agarra eso como una prioridad en su vida, entonces las cosas pueden cambiar. Ahora regresemos al punto inicial. Porque cuando se habla de la casa en Mateo, que dice que llegaron la lluvia, llegaron los ríos y llegaron los vientos, recuerde que son aspectos interesantes, porque cuando se habla de los vientos, habla de espíritus, es el neuma, es problema de orden espiritual. Hermano, donde lamentablemente, mire, un ambiente espiritual contrario, pero si está sobre la roca, hermano, salimos bien, porque hay protección. ¿Qué pasa si llegan los ríos? Hermanos, el río es lo que está, usted ve las inundaciones, se desbordaron los ríos, inundaron todo. ¿Sabe qué es eso? Esos son los problemas terrenales que en algún momento se levantan. Y que uno puede ver que hubo problema aquí, hubo problema allá, sí, pero si usted está en la roca, hermano, ahí hay solución todavía. Pero ¿sabe cuál es el problema de la lluvia? Que con la lluvia no se va a quitar. Está lloviendo una tormenta, ahorita como la que estaban anunciando empieza la tormenta, llega, hermano, lo único que usted puede hacer es meterse bajo la sombra del techo de su casa y se anda en la calle con capa, con sombría, con lo que sea, pero la lluvia no se va a quitar. El único que la puede detener es Dios. Y ahí es cuando usted se da cuenta de que hay cosas que usted jamás puede gobernar, sino lo único que podemos hacer es clamar misericordia a Dios y decirle, Señor, ayúdame y quítame este problema. Incluso recuerde que Jesús, cuando estaba orando, decía, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él aprendió que había que depender a reconocer que esa era la voluntad de Dios. Entonces lo que usted tiene que hacer en el tiempo de lluvia es, Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme en este momento? Y cuando usted va así, las cosas van a caminar bien, hermano. Miren, ahí está la cuestión. Entonces, hermano, un punto para ustedes, ¿cómo está usted? ¿Le han llegado en algún momento lluvias, hermano? ¿Han llegado en algún momento cosas y no sabía qué hacer? A veces llegan situaciones que uno no quisiera que se den, pero llegaron. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Comprender qué es lo que Dios quiere hacer con su vida y con la mía. Cierre sus ojos un momento, hermano, por favor. Y mientras usted cierra sus ojos,